Bienvenidos, vamos a ver en este video determinante. Un determinante se trabaja en una matriz cuadrada a la que le vamos a hacer corresponder un número. Ese número es un determinante que corresponde a la matriz en la cual vamos a trabajar. Se indica con barras de valor absoluto o bien con la palabra det y la matriz a la cual la vamos a aplicar. Si esta es mi matriz que está con paréntesis, mi determinante es con barras de valor absoluto. ¿Y qué es lo que va a hacer si es de orden n por n? Su orden en el determinante es n. Y siempre se va a trabajar a través de unas fórmulas que indican operaciones entre filas y columnas para poder encontrar ese determinante. Comencemos con el primero. El primer orden es matriz de orden 2×2, en la cual se va a trabajar como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Si a mí me dan esa matriz, su determinante en barras de valor absoluto es multiplico diagonal principal y le resto la diagonal secundaria. Si fuera de orden 3×3 se aplica por definición, donde es diagonal principal más la próxima diagonal principal que está cruzada y la próxima diagonal principal. Y a eso se le restan las diagonales secundarias. Acá está el proceso de cómo se deberían multiplicar dichos elementos. Esto es por definición. Cualquier determinante, sea el orden que sea, si me da igual a 0 ese valor numérico, se dice que es singular. Y si me da distinto de 0, se dice no singular o regular. Veamos la hora de orden 3×3, pero con la regla de Sarros, que es la mejor manera de trabajar. A mí me dan una de orden 3×3, lo que se hace es copiar por las dos primeras filas o las dos primeras columnas para poder trabajarlo visualmente mejor a la multiplicación de las diagonales principales y secundarias. Si lo visualizamos es producto de diagonales principales, cualquier formato que haya elegido, y le resto en las diagonales secundarias. ¿Cuáles son las propiedades de los determinantes? La primera, que el determinante de una matriz es igual a la de su transpuesta. Después, posteriormente, vamos a trabajar todo lo que se llaman hileras, para hacer referencia a que puede ser fila o columna, en todo lo que son las propiedades. Entonces, cuando yo digo una hilera nula, su determinante va a ser nulo. En este caso, elegí la segunda fila, que son elementos 0. Podría haber sido la cuarta columna o la posición que sea necesaria. Para la próxima propiedad, habla de que dos hileras son iguales, su determinante también va a ser nulo. En este caso, la primera y la segunda fila son exactamente los mismos elementos, por eso es nulo su determinante. Si yo traslado una hilera tantos p lugares, el nuevo determinante va a tener un signo menos 1 elevado a la p. En este caso, yo la fila número 3 la trasladé 2 lugares, ¿sí? De esa manera no cambia el signo porque al trasladarlo 2 lugares, menos 1 elevado a la 2, me queda el mismo signo positivo. Si yo permuto dos hileras, el determinante va a cambiar. Por ejemplo, yo permuto la primera columna con la última columna. Lo que me cambia es su signo. Para multiplicar un determinante por un escalar, basta multiplicarlo por una hilera. Acá, cuando yo tenga en las operaciones de determinante un escalar por un determinante, solo se multiplica una hilera y después se resuelve el determinante. Si yo tuviera una suma algebraica de una de las hileras sumada a otra multiplicada por un escalar, tranquilamente se puede hacer y no me cambia el determinante. Así también, si tuviera esa suma algebraica, lo puedo desdoblar en dos determinantes. Son propiedades que sirven para hacer trabajos especiales. La matriz unidad, su determinante siempre va a ser 1, sea el orden que sea. Acá está en un ejemplo de 3×3, pero n por n siempre va a ser 1. Si fuera una diagonal, matriz diagonal, va a ser la multiplicación de todos los elementos de la diagonal, sea el orden que sea. Y si es un escalar, va a ser también la multiplicación de dichos elementos, en particular como ese escalar k se va a repetir, va a terminar siendo k elevado a la n. Acá vemos lo que es el menor complementario. ¿Para qué necesito explicarles esto? Para que ustedes sepan cuando el orden de la matriz ya pasa a ser de 4×4 en adelante. ¿Qué es el menor complementario? Es un
determinante de orden menor, donde se va a suprimir fila y columna. ¿Qué es lo que hago? Yo si elijo un término en particular al cual voy a trabajar, por ejemplo el elemento A11, y lo que hago es, para ese elemento en particular que quiero trabajar, voy a suprimir esa fila y esa columna en particular, obteniendo así mi menor complementario, que es un determinante de orden menor al dado. A ese menor complementario se le pasa llamada adjunto o cofactor cuando se le agrega un signo, ese -1 elevado a la I más J, que significa la posición en la que yo elegí ese elemento. Ese IJ va a ser dependiendo de la posición. De acuerdo a esta definición, si yo quiero buscar el cofactor que se anota con una letra C del elemento 1, 1, me va a quedar el -1 elevado a la 1 más 1 por el menor de dicho elemento. ¿Sí? Y de esa manera, en ese caso, me queda el mismo signo positivo. Si yo hubiera elegido el cofactor del elemento 1, 2, -1 elevado al cubo me cambia el signo a negativo. Se puede armar una matriz adjunta cofactor, que es una matriz donde se va a poner todos los cofactores pero transpuesta. Es decir, a mí me dan una matriz, yo voy a calcular cada cofactor. El cofactor primero va a ser 1, 1, cofactor 1, 2, cofactor 1, 3, y lo que hago para encontrar esa matriz adjunta es invertirlo. Es decir, nos va a quedar el cofactor primero 1, 1, pero en la siguiente posición va a quedar el cofactor 2, 1, porque tiene que estar transpuesta. Esta matriz adjunta cofactor ya la vamos a aplicar cuando veamos matriz inversa. ¿Qué pasa si el orden es mayor a 3×3? Que es lo que les decía, se desarrollan el determinante por los elementos de una hilera. Se los hago en un ejemplo de 3×3 para que lo vean más claro y de acá se aplica para 4×4, 5×5 en adelante. ¿Qué van a hacer? A su determinante van a elegir una hilera de la que más bronca les dé, es decir, la que tenga mayor cantidad de cero. Para hacer esta parte teórica yo elegí la primera fila para que ustedes entiendan el proceso. ¿Qué se hace? Se coloca el primer elemento, A1, 1, y se va a multiplicar por el adjunto cofactor de dicho elemento, es decir, tacho, fila y columna, agregándole el signo a ese menor complementario que yo tengo que sacar. Posteriormente, vuelvo a tomar ahora el siguiente elemento, más el A1, 2, por su adjunto cofactor de dicho elemento. Y posteriormente hago lo mismo con el siguiente elemento A1, 3, donde tacho y tacho y me queda ese menor complementario con el signo que es el adjunto cofactor. Una vez que yo realizo esos cálculos, me queda desarrollado ese determinante de una manera más práctica y más fácil de calcular. Lo vamos a trabajar posteriormente en un ejemplo. ¿Y la matriz inversa? ¿Qué es la matriz inversa? Tiene que ser una matriz cuadrada y vamos a encontrar la inversa como a la menos 1 y tiene que verificarse esto, que a por a la menos 1 tiene que ser igual a la menos 1 por a igual a la identidad. Es la única matriz que es inversa, o sea, viceversa, es conmutativa. Si yo le encuentro la matriz inversa, puedo conmutarla. Si es inversa, se llama inversible o invertible, son sinónimos, de que A es regular o no singular. ¿Cuál es la condición necesaria pero no suficiente? Que la matriz tenga inversa, tiene que ser sí o sí cuadrada. Si no es cuadrada, no voy a poder encontrarla. Y la condición suficiente es que el determinante tiene que ser distinto de 0 para poder encontrar esa matriz inversa. ¿Cuál es el cálculo para hacer? Se hace 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta cofactor de dicha matriz. Y de siempre y cuando que obviamente el determinante sea distinto de 0. De esa manera puedo sacar la matriz inversa. Con la matriz inversa tiene propiedades, que si yo multiplico dos matrices y después le busco la inversa, es lo mismo que buscar la inversa de B y multiplicarlo por la inversa de A. O si tengo la inversa de A y vuelvo a buscarle la inversa, voy a obtener la matriz A. Y si le aplico la matriz transpuesta y le aplico la inversa, es lo mismo que a la inversa aplicarle la transpuesta. Esto es a nivel de teoría de lo que es determinante. Espero haya sido claro.